Hay una pregunta que nadie te enseña a hacerte y que cambia todo cuando finalmente la haces. Piensa en la última vez que algo te sacó de quicio. Una discusión, una decepción, algo que no salió como esperabas. ¿Cuánta energía gastaste en eso? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuánto de ti mismo le entregaste a algo que, en el fondo, no dependía de ti? Ahora piensa en cuántas veces ha pasado eso en tu vida. No una vez, no 10, constantemente. Porque nadie nos enseña a hacer la distinción más importante que existe. ¿Qué depende de nosotros y qué no? Y mientras no la hagamos, seguiremos gastando lo más valioso que tenemos: nuestra atención, nuestra energía, nuestra paz, en batallas que no podemos ganar. Hace 2000 años, un hombre resolvió ese problema. No era un rey, no era un general, era un esclavo. Un hombre que no podía elegir dónde vivir, qué comer, ni siquiera si levantarse por la mañana. Y sin embargo, era el ser humano más libre de su época, porque había descubierto algo que su amo nunca pudo quitarle: la capacidad de decidir cómo reaccionar ante todo lo que le pasaba. Ese hombre fue Epicteto, y lo que enseñó lo compiló su alumno en un texto tan pequeño que cabe en el bolsillo, tan directo que incomoda, tan aplicable que sigue siendo más útil hoy que la mayoría de los libros de autoayuda que existen. Se llama el Enquiridión. En griego, significa literalmente el arma de mano, la herramienta que llevas contigo a todas partes. Y en este video vamos a abrirla idea por idea, no para que la conozcas, sino para que la uses. Hoy, esta semana, en la próxima situación que te saque de tu centro. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Epicteto, Enquiridión. Empecemos. ¿Qué es el Enquiridión? El libro más corto con el mensaje más poderoso de la historia. El Enquiridión no es una obra académica. No fue escrita para filósofos de salón. Fue transcrita por el alumno de Epicteto, Arriano, como notas de clase. Literalmente, alguien tomó apuntes y eso se convirtió en uno de los textos filosóficos más influyentes de Occidente. El libro tiene 53 capítulos. Algunos tienen una sola oración. Pero esa sola oración puede destruir una creencia que llevas cargando décadas. El Enquiridión no pretende ser poético ni profundo por el placer de serlo. Es directo, quirúrgico, casi brutal en su honestidad. A diferencia de otros textos estoicos como las Meditaciones de Marco Aurelio, que era un diario personal, el Enquiridión fue escrito explícitamente para ser usado, para llevar en la mano, para leer cuando el mundo te golpea y no sabes cómo reaccionar. La pregunta que este libro responde no es filosófica en el sentido académico. La pregunta es: ¿cómo dejo de destruirme por cosas que están fuera de mi alcance? Y la respuesta que Epicteto da es tan simple que incomoda, y tan difícil de aplicar que muy pocos lo logran realmente. La dicotomía del control, la idea más liberadora y más ignorada de la filosofía occidental. El Enquiridión abre con una de las ideas más radicales jamás escritas. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esto suena obvio, pero no lo es en absoluto cuando lo miras con honestidad. Según Epicteto, lo único que realmente depende de ti son tus juicios, tus impulsos, tus deseos y tus aversiones. Todo lo demás, el cuerpo, la reputación, el dinero, la salud, los afectos de otras personas, no es tuyo, nunca lo fue. Piénsalo así. Llevas toda tu vida construyendo una fortaleza para proteger algo que nunca estuvo en tus manos. Tu ansiedad social, tu miedo al rechazo, tu necesidad de aprobación, tu terror al fracaso,
Todo eso viene de una confusión fundamental. Creer que puedes controlar lo que otras personas piensan, lo que el destino te da, lo que el cuerpo siente. No puedes. Y Epicteto te dice algo que suena cruel, pero que en realidad es compasivo. Deja de pelear esa batalla, porque no la ganarás. Y mientras peleas esa batalla que no puedes ganar, estás abandonando el campo donde sí puedes vencer, tu mente. Esta dicotomía no es resignación, es precisión. Es dejar de desperdiciar energía y dirigirla exactamente donde tiene efecto real. Las emociones como errores de juicio. No sientes lo que crees sentir, sientes lo que crees que es verdad. Una de las ideas más incómodas del Enquiridión es esta. Las emociones perturbadoras no son reacciones al mundo, son reacciones a tus interpretaciones del mundo. Y eso cambia todo. Cuando alguien te insulta y te duele, no te duele el insulto. Te duele tu juicio sobre el insulto. Te duele la creencia de que ese insulto define algo sobre ti. Si no creyeras eso, las palabras serían sonidos en el aire. Epicteto lo dice con una pregunta devastadora. ¿Quién te daña? Nadie puede dañar tu carácter sin tu permiso. Pueden dañar tu cuerpo, tus posesiones, tu reputación. Pero lo que eres, tu voluntad, tu criterio, tu integridad, eso es inviolable si tú no lo cedes. Esto no significa que debas ser una piedra. El estoicismo no elimina las emociones, las transforma. En lugar de ira reactiva, cultivas determinación. En lugar de miedo paralizante, desarrollas precaución activa. En lugar de tristeza que destruye, practicas el duelo que honra sin consumir. El Enquiridión te propone algo muy concreto. Antes de reaccionar, pregúntate si lo que te perturbó depende de ti o no. Ese microsegundo de pausa es, según Epicteto, donde vive la libertad real. Las emociones como errores de juicio. No sientes lo que crees sentir, sientes lo que crees que es verdad. Una de las ideas más incómodas del Enquiridión es esta. Las emociones perturbadoras no son reacciones al mundo, son reacciones a tus interpretaciones del mundo. Y eso cambia todo. Cuando alguien te insulta y te duele, no te duele el insulto. Te duele tu juicio sobre el insulto. Te duele la creencia de que ese insulto define algo sobre ti. Si no creyeras eso, las palabras serían sonidos en el aire. Epicteto lo dice con una pregunta devastadora. ¿Quién te daña? Nadie puede dañar tu carácter sin tu permiso. Pueden dañar tu cuerpo, tus posesiones, tu reputación. Pero lo que eres, tu voluntad, tu criterio, tu integridad, eso es inviolable si tú no lo cedes. Esto no significa que debas ser una piedra. El estoicismo no elimina las emociones, las transforma. En lugar de ira reactiva, cultivas determinación. En lugar de miedo paralizante, desarrollas precaución activa. En lugar de tristeza que destruye, practicas el duelo que honra sin consumir. El Enquiridión te propone algo muy concreto. Antes de reaccionar, pregúntate si lo que te perturbó depende de ti o no. Ese microsegundo de pausa es, según Epicteto, donde vive la libertad real. Epicteto, el esclavo que no podía ser encadenado, nació como propiedad, no metafóricamente. Epicteto fue un esclavo en el Imperio Romano del siglo I, propiedad de un hombre llamado Epafrodito, secretario del emperador Nerón. Desde el inicio de su vida, cada decisión sobre su cuerpo, su trabajo y su destino pertenecía a otro. Hay una historia que los historiadores debaten, pero que en todo caso revela algo profundo sobre su carácter. Se dice que su amo, en un momento de crueldad, comenzó a torcer su pierna. Epicteto, con una calma que desarmaba, le dijo: «Si continúas, la romperás».
El amo continuó. La pierna se quebró. Epicteto simplemente respondió: ¿no te dije que la romperías? Hay versiones que indican que la lesión fue accidental o que su cojera tuvo otra causa. Pero la esencia del relato es filosóficamente real. Epicteto jamás cedió el territorio interior. Su amo podía dañar el cuerpo. No podía tocar quién era. Eventualmente fue liberado. Y en lugar de buscar riqueza o poder, lo que cualquiera esperaría de alguien que finalmente es libre, abrió una escuela de filosofía. Vivía con tan poco que, según sus contemporáneos, su única posesión era una pequeña lámpara de aceite. Vivía en una habitación vacía, dormía sobre una estera. Y sin embargo, el emperador Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que ha existido, leyó sus enseñanzas con devoción. Generales, senadores y gobernadores viajaban para escucharlo, porque Epicteto había descubierto algo que el poder y el dinero no pueden comprar: la indiferencia activa ante lo que no controlas y la atención absoluta a lo que sí puedes transformar. Su vida no fue una anécdota inspiracional. Fue la demostración viviente de que la filosofía no es un adorno intelectual. Es un método de supervivencia. El Enquiridión y la muerte. ¿Cómo pensar en la pérdida sin que te destruya? Epicteto propone algo que choca a la mente moderna. Practica recordar que todo lo que amas es prestado. Tu hijo, tu pareja, tu casa, tu salud. No tuyo. Prestado. Y el préstamo puede terminar hoy. Esto no es nihilismo ni cinismo. Es la práctica estoica conocida como memento mori. Recuerda que morirás, que los que amas también lo harán. Pero leída desde el Enquiridión, esta práctica tiene un propósito preciso, no para deprimirte, sino para que dejes de dar las cosas por sentadas y empieces a amarlas con presencia real. Epicteto dice que cuando tu hijo muera, no debes decir lo perdí, sino lo devolví. Cuando tu propiedad desaparezca, no me la robaron, sino fue reclamada. Esto puede sonar frío, pero la intención es exactamente la opuesta. Si sabes que algo puede irse en cualquier momento, lo valoras diferente ahora mismo. La cultura contemporánea evita hablar de muerte, la empaca en hospitales, la borra de las conversaciones, y esa evasión crea una fantasía, que lo que tenemos es permanente, y cuando la realidad llega, y siempre llega, el golpe no solo duele, destruye, porque nos agarra completamente desprevenidos. El Enquiridión no te protege del dolor, te entrena para que el dolor no te anule. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Relaciones y desapego activo. Amar sin aferrarse. La paradoja estoica de las relaciones. Una de las partes más malinterpretadas del estoicismo es su relación con los vínculos humanos. La gente piensa que ser estoico significa no sentir, no apegarse, no importarle nada. Eso es exactamente lo contrario de lo que Epicteto enseña. El Enquiridión propone algo más sofisticado. Ama profundamente, pero no de una manera que te haga dependiente del comportamiento de la otra persona para mantener tu equilibrio. No porque el amor sea malo, sino porque esa dependencia corrompe el amor y te destruye a ti. Cuando tu felicidad depende de que otra persona actúe de cierta manera, has cedido tu voluntad a algo que no controlas. Y entonces, inevitablemente, la relación se convierte en una fuente de ansiedad constante. Vigilas, calculas, exiges. No porque seas malo, sino porque tienes miedo de perder el control sobre algo que nunca fue controlable. Epicteto sugiere relacionarte con los demás desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Dar sin exigir reciprocidad calculada. Esperar lo mejor. Prepararte para cualquier resultado. Esto no enfría el amor, lo libera.
Una relación entre dos personas que no necesitan la aprobación del otro para sentirse completas es infinitamente más sana que una relación de dos personas que se sostienen mutuamente por miedo a la soledad. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo que eligió no serlo. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio se convirtió en emperador de Roma. Gobernaba sobre 70 millones de personas. Era el hombre con más poder en el mundo conocido. Y todas las noches, antes de dormir, escribía en un diario personal recordándose que era polvo. Las meditaciones no fueron escritas para publicarse. Marco Aurelio las escribía para sí mismo, para no olvidar lo que había aprendido del Enquiridión de Epicteto, al que había leído siendo joven y que marcó su filosofía de gobierno para siempre. Su reinado fue uno de los más difíciles de la historia romana. Guerras en el norte contra los germanos, una plaga devastadora que mató a millones, conspiraciones internas, traiciones de personas cercanas. Y durante todo ese periodo, Marco Aurelio actuó con una coherencia que sus contemporáneos consideraban casi sobrenatural. Cuando su coemperador y amigo Lucio Vero murió, Marco Aurelio siguió gobernando. Cuando su esposa Faustina fue acusada de infidelidad, cierta o no, nunca se confirmó. No la destruyó públicamente. Cuando el general Avidio Casio se rebeló, creyendo que Marco Aurelio había muerto, y fue asesinado por sus propios soldados antes de que el emperador pudiera enfrentarlo, Marco Aurelio lloró, no porque perdiera al enemigo, porque había querido perdonarlo en persona. Aquí está la paradoja que el Enquiridión hace posible. Marco Aurelio tenía el poder absoluto de vengarse, de dominar, de imponer su voluntad, y eligió no hacerlo, no por debilidad, por filosofía, porque había aprendido de Epicteto, un esclavo sin nombre ni riqueza, que el poder verdadero no está en controlar el mundo, sino en no necesitar controlarlo. El hombre más poderoso del mundo eligió la austeridad, el servicio y la humildad, y lo hizo leyendo las notas de un esclavo cojo. Acción virtuosa sin resultado garantizado. Hacer lo correcto, aunque no sirva de nada. La ética más radical. El Enquiridión propone una ética que rompe con casi toda la lógica moderna. Haz lo correcto independientemente del resultado. No porque vayas a tener éxito, no porque te lo agradezcan, porque hacerlo es lo que está en tu control, y porque hacerlo es lo que te define. Vivimos en una cultura del resultado. Hacemos cosas para conseguir otras cosas. Somos amables para caerle bien a alguien. Trabajamos duro para tener éxito. Somos honestos cuando nos conviene serlo. El estoicismo te pide algo radicalmente diferente. Actúa desde el carácter, no desde el cálculo. Epicteto usa la metáfora de un arquero. El arquero debe hacer todo lo que depende de él. La postura, la tensión del arco, el cálculo del viento. Pero en el momento en que la flecha sale, el resultado ya no le pertenece. Una ráfaga de viento puede cambiar todo. Y si el arquero necesita que la flecha llegue para sentirse bien, entonces nunca estará en paz, porque siempre habrá elementos fuera de su control. Aplicado a tu vida, has hecho el trabajo, has sido honesto, has tratado a las personas con respeto. Eso ya tiene valor en sí mismo. Si el resultado fue el que esperabas, bien. Si no, también, porque lo que hiciste no puede ser quitado. Tu esfuerzo, tu integridad, tu proceso, eso es tuyo para siempre. Identidad y rol. ¿Quién eres contra el papel que juegas? La libertad de no confundirlos. El Enquiridión termina con una de sus ideas más sutiles y más poderosas. Cada uno de nosotros juega múltiples roles en la vida. Hijo, padre, ciudadano,
empleado, amigo, pero ninguno de esos roles es lo que eres. Son papeles que el universo te asignó y tu trabajo es jugarlos bien. Pero si te confundes con el papel, cuando el papel se acabe, tú te acabas con él. ¿Cuántas personas han construido toda su identidad alrededor de su trabajo? Y cuando pierden el trabajo, se desintegran. O alrededor de ser padres. Y cuando los hijos se van, ya no saben quiénes son. O alrededor de una relación. Y cuando termina, sienten que ellos también terminaron. Epicteto dice, juega cada rol con excelencia y devoción. Pero recuerda que eres el actor, no el personaje. Tu esencia no depende de si el personaje tiene éxito o fracasa, si la obra termina bien o mal. Tú sigues siendo tú cuando el telón cae. Esta idea no promueve la distancia emocional ni la indiferencia. Al contrario, cuando no tienes miedo de perder el rol, puedes jugarlo con mucha más libertad, generosidad y presencia. Amas mejor cuando no necesitas que el amor te defina. Trabajas mejor cuando no necesitas que el trabajo te valide. Vives mejor cuando no necesitas que la vida sea de cierta manera para que tú estés bien. Lo que te llevas de hoy, la oportunidad de realizar un cambio en tu vida. Hace 2000 años, un esclavo cojo sin posesiones ni familia describió el único tipo de libertad que nadie puede quitarte. Y lo escribió en menos páginas que la mayoría de los manuales de instrucciones que ignoras en un cajón. El Enquiridión no te promete éxito. No te promete que todo saldrá bien. No te dice que si piensas positivo, el universo te recompensará. Te dice algo mucho más honesto y precisamente por eso, mucho más útil. Hay cosas que no controlas, y en el momento en que dejes de gastar energía en ellas, descubrirás que tienes mucha más energía de la que creías para lo que sí depende de ti. Antes de cerrar este video, te propongo un ejercicio concreto. Esta semana, cuando sientas ansiedad, enojo o frustración, hazte una sola pregunta. ¿Lo que me está perturbando depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, practica la única respuesta que tiene sentido: soltar. No lo harás perfecto. Epicteto tampoco lo hizo al principio. Marco Aurelio tampoco. Por eso escribía en su diario cada noche. Porque la filosofía no es un estado que alcanzas, es una práctica que sostienes. Y si llevas toda tu vida pensando que eres esclavo de tus circunstancias, recuerda que el hombre que escribió el manual para ser libre era, literalmente, un esclavo. Si algo de lo que viste hoy resonó contigo, elige una de estas disciplinas esta semana. Practícala, aunque te cueste. Obsérvate, y verás cómo tu mente comienza a separarse del ruido. Si este video te motivó a actuar, dale like ahora. Comenta abajo. Afilaré mi mente. Gracias por entrenar tu mente conmigo. Tu compromiso con volverte mejor es lo que hace que este canal tenga sentido. Suscríbete a Rompe y Crece si quieres seguir desarrollando una mente fuerte, clara y peligrosa. Recuerda, el mundo seguirá lleno de ruido, pero la mente más afilada siempre verá con mayor claridad. Mantente disciplinado, mantente enfocado, mantente afilado. Nos vemos en el próximo video.